Estamos de vuelta en esta edición central, gracias por continuar con nosotros. Invitado especial, el psicólogo Santiago Rubiano. Y desde hace meses, Santi, con las muy buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, Andrés. Hemos estado hablando del tema de la psicología, la salud mental, porque aunque muchos todavía no le paren bolas, como se dice por ahí, creo que sí venimos con una problemática grave de los problemas de salud mental. Así como uno necesita estar pendiente del corazón, que las articulaciones, del hígado, los riñones, la mente también es importante. Santi, ¿cómo estamos acá en Cartago? Bueno, en Cartago, como en general en todo el país, hay un aumento considerable de estrés, ansiedad, depresión, ¿cierto? Y otros trastornos que después de la pandemia se han visibilizado más. Es decir, no es que antes hubiera menos, sino que ahora pues el tema de la salud mental se puso de moda, por decirlo de alguna manera, pero sigue habiendo dificultades en el acceso, hay barreras, sí, Andrés, porque es que el acceso a la salud mental es un privilegio y no un derecho fundamental como está planteado, digamos, en las normas, en las leyes, ¿cierto? Solamente se queda en el papel, porque si vemos una persona que quiere acceder a salud mental, por ejemplo, tiene que primero ir al médico general y el médico general lo remite a psicología y este trámite se demora mucho y pensemos en una persona que está teniendo ideación suicida. Primero, para que le den una cita uno con el psicólogo, tiene que ir al médico general. Exactamente, y esta cita es considerada como una cita de especialista, cuando realmente no debería. ¿La cita de un psicólogo es cita de especialista? Sí, porque en el momento en que el médico atiende la situación y lo remite a psicología, es considerado como una cita de especialista. Entonces ahí hay una barrera grandísima en el sistema de salud que en Colombia debemos plantearnos o replantearnos, y es cómo estamos accediendo al tema de salud mental. Entonces está la otra oportunidad y es pagar cita particular con un terapeuta, pero allí es donde hay otra dificultad, porque el acceso en términos económicos pues es muy difícil para muchas personas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto cuesta una valoración inicial? Pues obviamente va a ser mucho más costosa. ¿Cuánto cobra más o menos un psicólogo particular por una consulta? Depende, eso depende, digamos, de los sectores. En Cartago está alrededor de los 70, 80 mil pesos, una valoración inicial, ¿sí? Pero es que la valoración inicial no es todo, porque la valoración inicial se hace precisamente como un mapeo de lo que necesita la persona, ¿qué situación está pasando? Y de allí se pueden empezar a plantear unos objetivos a trabajar, sí, que puede durar entre 4, 5, 6, 7 sesiones, depende de cada caso, ¿listo? Entonces eso es muy importante porque sí hay una sensibilización frente al tema de la salud mental y no podemos desconocer que las personas sí saben que necesitan, requieren y además quieren ese acompañamiento psicológico, pero no hay manera de cómo abordar la situación, ¿sí? Entonces se termina recurriendo muchas veces a métodos o herramientas que están más a la mano, ¿cierto? Por ejemplo, ir al chamán, ir a la lectura del tarot, ir a donde el espiritista, etc. ¿La gente sigue consultando mucho? Sí, claro, y eso es algo muy común. ¿Por qué? Porque es algo de más fácil acceso. ¿Cuánto puede cobrar una consulta? 20, 30 mil. 20, 30 mil pesos. Y además, pues, las implicaciones que eso tiene, donde se le vende a la persona una idea de alivio inmediata, ¿cierto? Donde no hay una confrontación muchas veces, que es lo que una persona necesita resolver. Muy bien. Santi, en problemas mentales, en fallas de la mente, pues usted me va corrigiendo en la parte técnica, podríamos decir, bien pueda, Santi, tome agüita que estamos hasta ahora en vivo. Ese es un tema importante para la gente que nos ve a través de esta edición central en nuestro Facebook Live. Pueden también dejarnos sus preguntas y sus temas. Los invitamos a compartir y a comentar. Desamor. Sí. Es muy, por desamor van mucho a temas psicológicos. Sí, claro, más que todo por el tema de dependencia emocional. Listo. Dependencia emocional, el económico. Claro, el económico es algo fundamental. Líos familiares. Todos, claro, también. ¿Cuál es de pronto por el que más va la gente a consultas? Realmente todos son muy comunes, sí, pero... Pero ¿cuál podría, según los estudios, cuál le pega más duro al ser humano? ¿Una crisis de amor
Las dependencias emocionales, realmente las dependencias emocionales, digamos que no es que sea el más común, lo que pasa es que las personas consultan más porque tienen un sentimiento ahí a flor de piel que muchas veces quieren resolver, ¿cierto? Sí. Y a veces quieren soluciones inmediatas. Entonces, digamos que el tema de las dependencias emocionales, ¿sí? El tema del desamor, es uno de los temas más consultantes y además de los que más las personas le prestan atención, por ejemplo, a un video, a un escrito, ¿cierto? Porque la gente siempre quiere como aprender un poquito sobre ese tema. Otros temas son un poco más difíciles de que la persona les llegue, pero el tema de la ansiedad, por ejemplo, el tema de la ansiedad que se presenta, digamos, también en esas dependencias emocionales, es algo que todo el tiempo me están preguntando, por ejemplo, me están preguntando a los otros colegas, cómo resolver el tema de la ansiedad y los ataques de pánico, ¿sí? Por ejemplo. ¿Los ataques de pánico por qué dan? Porque es un exceso ya, digamos, de la ansiedad, pasa a otro nivel, por decirlo así, para explicarlo un poquito mejor. La persona piensa que se va a morir, en ese momento se va a morir, empieza a sudar, empieza a haber una palpitación en el corazón muy fuerte, inclusive las personas hasta se desmayan. Entonces muchas veces se confunde eso con ataques cardíacos y etcétera, pero realmente lo que está pasando es un ataque de pánico. Entonces, esos son temas muy comunes y que las personas están viviendo en el día a día. ¿Por qué? Por lo mismo que usted estaba diciendo ahora, por las dependencias emocionales, por la situación económica, por la violencia que estamos viviendo cada día más en el país, ¿cierto? No somos ajenos, si estamos en Cartago vivimos violencia, si nos vamos para Pereira estamos en violencia. Entonces son situaciones de la vida común, diaria, que es imposible que el ser humano, nosotros estemos o no hablemos de salud mental cuando tenemos todas esas problemáticas. En un país donde todo el tiempo están matando, donde todo el tiempo hay masacres, ¿cierto? Donde todo el tiempo hay robos, donde todo el tiempo hay desapariciones, donde la situación económica cada vez más difícil, no hay empleo, Sí. separaciones familiares. Entonces son un mundo de situaciones, unos factores que influyen determinantemente en la salud mental. Entonces, ¿cómo podemos hablar de salud mental si tenemos todas esas situaciones allí presentes, esos factores, y además tenemos una dificultad en el acceso a la atención? Ese tema sí es Fundamental. muy fundamental y bien delicado, bien delicado. Santi, lo hemos visto usted dialogando con algunos estudiantes de instituciones educativas, usted ha estado también en temas de fundación, liderando procesos de psicología también en IPS, ¿cierto? Sí, claro. En IPS, pero ahora voy a obviar el nombre y la institución por respeto a ella, pero una fuente me contaba que una docente, escuchen muy bien esto, escuchen bien, una docente de una institución educativa prefirió renunciar a su cargo del estrés que tenía porque los muchachos del colegio no hacían caso ni siquiera a ella, ni a los profesores, ni a la institución, que van con sus maletines, no cargan un libro, no cargan un lapicero, no cargan un cuaderno, esto sí lo cargan, llegan tarde, no usan el uniforme como es, y ella vio que no era capaz ya con nada y prefirió renunciar. Cuando usted dialoga con los estudiantes y demás, ¿qué le dicen los muchachos? ¿Por qué se están comportando así? Bueno, realmente muchos de ellos ni saben por qué se están comportando así. Sí, digamos ahí no hay un tema de conciencia general. Es decir, no es como cuando yo sé por qué me comporto así, es porque yo quiero hacerlo, ¿cierto? O sea, yo lo hago así de pronto para fastidiar al profesor, pero no es una situación. Ellos no saben. No es una situación de conciencia de los estudiantes que lo quieran hacer porque simplemente para fastidiar al profesor. Es su estilo de vida, es su forma de aprendizaje. Y ahí es donde tenemos que tener pues mucho cuidado y siempre hablarle a los padres de familia, porque eso es una tarea muy difícil, Andrés. Entonces, hay que vivir en la modernidad, claro, pero no se puede ser un papá tampoco tan moderno en el sentido de ser permisivo, y hay que siempre recordar que hay tres modelos, digamos, de estilos de crianza, que es el democrático, en el que yo negocio con el estudiante, con el niño, ¿cierto?, con el hijo, de cómo, a qué horas entra, a qué hora sale, qué vamos a hacer. Eso es un estilo democrático. Está el permisivo, donde yo le dejo hacer todo lo que quiera, y está el autoritario, que podríamos decir que el resultado de esa permisividad que vivimos hoy en día es a causa de ese trato autoritarista que de pronto
nuestros padres, abuelos, tenían, ¿cierto?, una forma muy rígida, y los padres de ahora pues no quieren vivir esa misma situación de rigidez que tenían con ellos, y ya pasan al otro lado, que es la permisividad. Entonces, muy importante acá, el modelo pues más recomendado Eso le estilo hace de pauta, el democrático, ¿cierto? Hay tres modelos para manejar la situación de los hijos. Oiga, doña Carolina, para que le preste atención. Tres estilos según los profesionales, la psicología. Estilos de crianza o pautas Tres estilos de crianza o pautas de crianza. El democrático, que es diálogo y llegamos a un acuerdo. Exacto. El permisivo, que es el que le deja hacer básicamente lo que quiera. Y el autoritario, que es usted no me sale y no me sale y no me sale porque yo digo. Exactamente. Pero ahí entonces usted dice el democrático, negociamos. Claro, el democrático, porque voy a poner una situación. Quiere ir a la fiesta, ¿cierto? Entonces la fiesta va hasta las 3 de la mañana. El papá puede decir, no, usted no sale, porque usted está muy pequeño, tiene 15 años y no me va a esa fiesta de 15 años de la compañera. Eso no está bien, porque finalmente obviamente tenemos que socializar. El chico tiene que aprender a lidiar también con las situaciones de que el que le ofrezca marihuana, cocaína, lo que sea, aprender a decir no. O sea, el trago también. Son situaciones que tiene que experimentar y tiene que aprender a decir no también. O sea, crear en esa persona la fortaleza. Pero tampoco le puede decir, no, pues llega, si quieres llega a las 6 de la mañana, o no se dio cuenta. O sea que una muy buena de esas, papi, déjeme ir en una fiesta, escuche esta, John Freddy, para su hijo. Entonces, si le digan, no, papá, me dice mi hijo Juan Camilo, voy para una fiesta, déme permiso hasta las 3 de la mañana. No, yo lo dejo ir, pero a la 1. Y yo voy y lo recojo. Exacto, siempre hay que estar negociando. Lastimosamente yo no puedo ir a recogerlo a España, pero sí estando acá, yo le digo a la mamá, va y lo recojo. Yo sí lo recogería. Ese es un estilo. Yo no lo voy a venir solo. Eso es un estilo ¿Usted qué dice? Claro. Yo lo recojo. Es más, perdón, doctor, le voy a decir una cosa más. Yo cojo y lo llevo. Papi, voy por una fiesta. ¿A dónde es la fiesta? Voy a dar un ejemplo acá en Cartago, que en Casa Banquetes. Yo voy y lo llevo a Casa Banquetes. Allá lo dejo y miro si es una fiesta o no una fiesta. Porque él me puede decir, yo voy por una fiesta y no hay fiesta. Y a la 1:30, joven, vengo por usted. Además hay que entender, si quiere así, mi hijo, vaya, o si no, no. Además hay que entender una cosa muy sencilla, y es que el tránsito de la niñez a la adultez, que es la adolescencia, hay un conflicto interno en el niño, porque es que, pues en el adolescente, porque ni es niño ni es adulto, ¿sí? Entonces ahí es donde se presentan muchas situaciones donde no le encuentran sentido a la vida, donde hay rebeldía, ¿cierto? Eso es lo normal, pero ahí es donde los padres tienen que estar más presentes cada vez, y más en un mundo pues tan peligroso en el que vivimos, en el que las situaciones problemáticas están a la orden del día, y ejercer un estilo de crianza más democrático, no pasar ni de la permisividad al autoritarismo, ni del autoritarismo a la permisividad, ¿sí? Siempre un punto de equilibrio. El punto de equilibrio siempre en todo, en cualquier cosa, es muy importante, ni muy allá ni muy acá, ¿cierto? Listo. Diálogo con carácter. Exactamente. Listo, Doc, para ir terminando. Según los estudios que han habido últimamente, no sé cómo estará usted en este tema para cerrar ya esta información importante. Obviamente, tranquilo, que aquí la idea es seguirlo teniendo cada mes. Podemos hacer esto cada mes porque me parece importante. Hay que hacerlo cada mes, la verdad. Igual también tengo una página. ¿Cómo se llama la página? Claro, sus redes sociales, ¿cómo son? Sí, me pueden buscar en Instagram como @psicologiaenfoque y en Facebook como Enfoque Psicología. Allí estoy subiendo constantemente. Repítalo otra vez, doctor. En Instagram, @psicologiaenfoque, y en Facebook, Enfoque Psicología. Allí estoy subiendo constantemente información, estoy haciendo escritos, estoy haciendo videos, estoy haciendo live con invitados también, otros psicólogos que pueden ampliarnos el tema, otros expertos en otros temas que se dedican, por ejemplo, al tema de dependencia emocional, otros que se han dedicado más al tema de crianza, hay otros que de pronto se han dedicado más al tema de las adicciones. Entonces con ellos vamos dialogando, estoy haciendo Facebook Live también, bueno. Instagram Live, y también he hecho 2 talleres gratis desde Enfoque Psicología, uno en prevención del suicidio, totalmente gratis, se hizo virtual, tuvimos una asistencia de 30 personas. Me parece que fue muy positivo porque este tema todavía sigue siendo un estigma, entonces que se hayan presentado 30 personas y hemos hecho ese taller con 30 personas, pues me parece algo significativo, que aún falta y necesitamos que esto sea más masivo, pero bueno, ahí vamos. Y un segundo taller que realicé en primeros auxilios psicológicos.
que me Oiga. parece supremamente importante también que las personas puedan comprender cómo abordar una primera ayuda psicológica en una situación de crisis, pues, ante un evento traumático, puede ser accidente de tránsito o desastre natural. También asistieron 30 personas, y muy importante. Y ahora estoy haciendo otro taller, que ese sí es pago, pero es una cuota pues, Moderada. como moderada. Son Oye, 10 igual también hay que cobrar porque es su trabajo. son 10.000 pesos, Sí, son 10.000 muy pesos, barato. pero es porque se va a dar también una constancia de participación, más que todo es por eso. Pero la intención desde Enfoque Psicología es sensibilizar a las personas en la salud mental, hacer concienciación, y también pues los que requieran, digamos, acompañamiento personalizado, pues ya me pueden más hablar aparte. al escrito, ¿sí? Muy bien, doctor, ya para terminar, ¿ha aumentado los suicidios en Cartago? Sí, claro, la semana pasada nada más vimos el suicidio de un colega. ¿Lo de Pues, OSA es suicidio? Pues así lo dicen las noticias, hasta el momento no se ha comprobado que sea lo contrario, ¿cierto? Entonces, por el momento decimos que sí es un suicidio. Inclusive creo que apareció una carta por ahí con un escrito que está en investigación. Y eso es preocupante, ¿por qué? Porque como muchas personas lo plantean en los escritos de los comentarios de Facebook, bueno, pues si se suicida un psicólogo, ¿qué esperamos de los otros que no sabemos nada de salud mental? Y es allí donde está el estigma frente a el tema de la salud mental, y es que todos somos vulnerables, porque las situaciones nos pueden vulnerar. Todos vivimos situaciones. Todos vivimos situaciones, y ahí es donde nosotros necesitamos siempre del otro, o sea, de esa ayuda profesional. Quizás muchas veces en un sentimiento de orgullo, de pronto por el mismo estigma de crítica, del que dirán, batallamos con cosas solos, y a veces ese problema se vuelve tan grande que ya no es capaz de ocultarlo, se vuelve tan evidente y ya no hay nada que hacer. Entonces siempre es mejor hablar de prevención, siempre prevenir antes que curar. Porque cuando ya estamos hablando de psicología reparadora es mucho más difícil, Andrés. Listo. Porque cuando llegan las personas ya con una situación de vida, una historia de vida que es más difícil porque hay unas creencias muy arraigadas allí, unas creencias centrales, pues es muy difícil ya abordar la situación, aunque se puede, claro que sí. Pero lo más recomendable siempre es hacer prevención. Doctor Santiago, muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos pendientes para el otro mes. La idea es una vez en el mes, lo podemos hacer de lunes a viernes, aquí 10, 15 minuticos, porque yo sé que a los televidentes y las personas de las redes sociales les puede servir mucho de estos tips que damos. Él es Santiago Rubiano, psicólogo. Enfoque Psicología. Enfoque Psicología, su empresa. Sí. Enfoque Psicología, para que lo sigan en Facebook y en Instagram. Hacemos una breve pausa y al regreso, deportes, noticias, nuestras secciones y mucho más.